Vamos a pasar a la siguiente presentación. En este caso me voy a ocupar yo de hacer la presentación y un segundito. Me ha desaparecido. Vamos a ver. ¿Qué hace? Bueno. De acuerdo, pues espero que estéis viendo la pantalla y os voy a hacer 3 presentaciones muy breves, ¿vale? Encadenadas, y para estas presentaciones, para 2 de ellas, voy a utilizar las propias slides que utilizó los Project Officers de la JU cuando ellos hicieron su Info Day hace muy poquito, el día 15 de marzo, y el motivo es porque quiero directamente que veáis un poco lo que ellos cuentan cuando se trata de hablar de reglas de participación y condiciones de la convocatoria. También os señalo, y espero no olvidarme de decirlo al final, que de alguna manera la preparación de las propuestas en los 3 apartados que tienen de excelencia, de impacto y de implementación sigue el mismo template que para cualquiera de las convocatorias de Horizonte Europa, y en este sentido os será de utilizar pues asistir a otra jornada que organizaremos, está prevista el 11 de mayo, que no es una jornada de la convocatoria de la JTI, es una jornada de las convocatorias del clúster 5 en la temática de energía, como digo, las convocatorias del año 2022, y además de presentar esas convocatorias en esa jornada, haremos presentaciones específicas de las reglas de participación de Horizonte Europa a cargo de nuestro NCP de Asuntos Legales y Financieros, Andrés Martínez, y también presentaciones, una presentación dedicada para cada uno de los apartados de la propuesta, excelencia, impacto e implementación, que serán también seguramente de vuestro interés. En cuanto a esta jornada, sin embargo, he querido, como digo, utilizar la presentación de la propia JU para que veáis un poco dónde ellos mismos ponen el énfasis a la hora de contar estos aspectos. Yo creo que esto ya lo hemos visto, ¿vale? Tenemos una convocatoria con 300 millones que ya está publicada. La apertura para enviar propuestas se puede hacer a partir de mañana, día 31, los 2 deadlines en los que están los topics repartidos. Tenemos el 31 de mayo y el 20 de septiembre, y como digo, en primer lugar a la convocatoria le aplican todas las reglas de Horizonte Europa, y adicionalmente el Work Program del 2022 de la JU, del partenariado, ha introducido una serie de criterios de elegibilidad que ya ha comentado Alberto y que pues repasaremos si queréis. En cualquier caso, es por lo tanto de aplicación todos esos elementos que veis ahí, todos los distintos anexos del documento General Analysis de Horizonte Europa. En primer lugar, en cuanto a la admisibilidad, bueno, pues yo creo que ya lo sabéis, ¿no? Que las propuestas tienen que enviarse electrónicamente a través del portal, tienen que ser legibles, imprimibles o como se diga en español, completas, y deben incluir un plan de explotación y diseminación de los resultados. Ya iremos también un poquito más adelante con ello. Además, para ser elegibles tenéis que estar en el scope del topic al que os presentáis, y tenéis que cumplir con las condiciones de elegibilidad de los consorcios, que son las mismas que para cualquier convocatoria de Horizonte Europa, RIAS e IAS, 3 entidades de 3 países distintos, una de las cuales tiene que ser de un Estado miembro. Sabéis que esto es un requisito nuevo en Horizonte Europa que no existía en H2020, que uno de los socios al menos sea de un país miembro de la Unión Europea. Y para las Coordination and Support Actions
sabéis que el mínimo es una entidad legal establecida en un Estado miembro o país asociado. En cuanto a los países que pueden participar, pues la JU, como veis ahí, dice que se puede participar de cualquier sitio del mundo si no está sujeto a sanciones. Hay un mapa de sanciones que podríais consultar y en cualquier caso una cosa es participar y otra cosa es ser elegible para recibir financiación. Los que reciben financiación son las entidades de los países miembros de la Unión Europea, así como los países asociados. Después, un listado de países que son aquellos de rentas bajas o medias, es decir, vamos a llamarles los países más un poco que no son ricos. Hay todo un listado, ¿vale?, de cuáles son estos países. Todos ellos están, por lo tanto, son directamente también elegibles para financiación. Este listado y todo esto que estoy contando está en los anexos generales, ¿vale?, que están publicados en el apartado de Reference Documents del portal. Ya iremos luego a ello. Y luego, excepcionalmente, también pueden recibir financiación otros países que no estén en ninguna de esas categorías. Y excepcionalmente, ¿cuándo? En primer lugar, si la convocatoria, el topic, lo identifica de manera explícita. Es el caso, por ejemplo, en la JU de un topic con África, en el que son elegibles para financiación los países de la African Union. Y luego, excepcionalmente también, si tú metes un país que no es elegible para financiar, ya me lo invento, ¿vale? Canadá, Estados Unidos, estos países ricos que no reciben financiación, y si la JU llegara a considerarlo como esencial para la implementación del proyecto. Es decir, que estaría a vuestro riesgo el incluir el socio con presupuesto y que en la evaluación se decidiera y se aceptara que es imprescindible que esa entidad reciba financiación en el proyecto. Para ello tendríais que incluir una justificación y una explicación de por qué es esencial, ¿vale? Si no eres elegible para financiación, entonces tienes que participar con tu propio dinero y además estos participantes deben explicar en la propuesta cómo van a asegurar esa financiación. En cuanto a un elemento que bueno, ya conoceréis, si estáis ya, habéis estado siguiendo 1001 Infodays de Horizonte Europa, es la obligatoriedad de incluir un Gender Equality Plan. Esta obligatoriedad aplica a todas las convocatorias que tienen fecha de cierre en 2022, por lo tanto es el caso de la JU, ¿vale?, de esta convocatoria, y sabéis que es un criterio de elegibilidad. Si no lo tienes, la propuesta no es elegible, y que aplica a 3 tipos de organismos: a los organismos públicos, a las organizaciones de investigación y a los Higher Education Establishments, es decir, las universidades. Research Organizations and Higher Education Establishments, tanto si son públicos como si son privados. Eso sí, todas estas entidades tienen esta obligación si son de un país miembro o de un país asociado. Este Gender Equality Plan tiene una serie de requisitos de procedimentales obligatorios que vienen ahí y una serie de requisitos de contenido recomendados que son los que vienen ahí. ¿Cuándo tengo que tener el Gender Equality Plan? Cuando enviáis la propuesta, en la parte A hay una pregunta en la que tenéis que hacer un self-declaration, os piden marcar la casilla de si tenéis Gender Equality Plan. Si no lo tenéis en el momento de enviar la propuesta, de alguna manera tenéis como una especie de tiempo adicional, ¿vale?, de prórroga, porque el momento en el que tiene que estar el Gender Equality Plan es el momento de firmar el Grant Agreement. Por lo tanto, tendríais un poco más de tiempo. Es decir, si no tenéis el plan en el momento de enviar la propuesta, marcaréis en la casilla que no. Como digo, en ese Infoday del 11 de mayo os enseñaré cómo después ese no se convierte en un sí una vez que tengáis el plan, ¿vale? En cualquier caso, el objetivo es que lo tengáis cuanto antes. Si lo tenéis en el momento de enviar la propuesta, pues mucho mejor. Otras consideraciones que van a hacer los evaluadores en la evaluación: el foco exclusivo en aplicaciones civiles de los proyectos, la cuestión del do not significant harm, que sabéis que aplica ahora en Horizonte Europa, que no se dañen 6 objetivos medioambientales, y que la cuestión de Artificial Intelligence. Esta cuestión aplica no solamente a los proyectos que se dedican a desarrollar tecnologías de inteligencia artificial, sino también a los que hacen uso de Artificial Intelligence
en la propuesta. Si utilizáis Artificial Intelligence en la propuesta, los evaluadores van a marcar en su Evaluation Summary Report una casilla que dice sí y que hará que tengan que puntuar el tema de Artificial Intelligence en el criterio de evaluación 1 en excelencia y por lo tanto, si es vuestro caso, yo os diría que tengáis en ese caso un pequeño apartado de Artificial Intelligence, quizás en la parte 1, donde expliquéis cómo de robustos son esos sistemas de inteligencia artificial que estáis utilizando. Como digo, daremos más explicaciones en el otro Infoday del que os he hablado. Las 3 tipos de acciones ya los ha contado Alberto, son RIAs, IAs y CSAs y no hay ninguna regla distinta a la de Horizonte Europa en este sentido. Las RIAs se financian hasta el 100%, todas las entidades, tanto si son empresas como si son entidades sin ánimo de lucro. En las Innovation Actions la financiación es del 70% para las entidades con ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro en las Innovation Actions también pueden ir al 100%. Y en las CSAs que la financiación es hasta el 100%. Los TRLs, ya los ha dicho Alberto, están también definidos en los anexos generales y aplican de manera también, igual que en cualquier convocatoria de Horizonte Europa, aplican a las convocatorias de la JU, del partenariado, excepto en 2 topics en los que en lugar de aplicar los TRLs aplica otro concepto, el de Manufacturing Readiness Level, que tenéis en un anexo del Work Program. En la última página del Work Program tenéis la escala de MRLs. En cuanto a la capacidad financiera y operacional, la capacidad financiera del coordinador, el coordinador se le pide que tenga una capacidad financiera y puede llevar a cabo un Financial Capacity Check él mismo. El link al Financial Capacity Check lo tenéis en el online manual que está en los reference documents del Funding and Tender Portal. En cuanto a la capacidad operacional, se va a evaluar, ya lo sabéis, en la evaluación del consorcio, la capacidad de los distintos socios del proyecto para llevar a cabo el trabajo de la propuesta que habéis presentado, y sabéis que ahora también en la parte A de la propuesta se incluye información al respecto del consorcio, entre ellas la lista de proyectos que están relacionados con el tema del topic que hayáis tenido en los últimos 4 años. Estás excluido, desde luego, si tienes sanciones administrativas o si estás en cualquier otra situación de exclusión, así como si has falseado información en la propuesta. Eso yo creo que es obvio. La evaluación es la misma, mismos criterios que para cualquier propuesta de Horizonte Europa. Los 3 criterios de evaluación con los thresholds que conocéis. Hay que sacar al menos 3 puntos en cada uno de ellos y en el global hay que sacar al menos 10 puntos. En cuanto a las condiciones específicas que aplican a la convocatoria, en este Work Program 2022, ya las ha mencionado Alberto, hay algunos topics, 6 topics que te dice, y lo dice el topic cuando empezáis a leerlo, por lo tanto no necesitáis preguntar cuáles son, lo vais a ver en vuestro topic, y en el que se puede pedir un máximo de financiación que se indica en el topic. Es decir, que si el topic indica 9 millones y pedís 9 millones y 1 céntimo, la propuesta no será evaluada. Luego, en cuanto a la composición del consorcio, otra pregunta clásica es si para participar en las convocatorias de la JU tengo que ser miembro de Hydrogen Europe o miembro de Hydrogen Europe Research. No, puede participar todo el mundo. Sin embargo, hay 10 topics en los que hay un criterio adicional en el que al menos uno de los socios del consorcio en esos 10 topics sí que debe ser o bien miembro de Hydrogen Europe o bien miembro de Hydrogen Europe Research. Y como digo, si vuestro topic es uno de estos, lo vais a ver al comienzo cuando empecéis a leer el topic, lo pone ahí. Y luego el otro elemento es que hay un topic con África que ya hemos dicho que permite excepcionalmente la financiación de los países que son miembros de African Union. La evaluación es la misma que para Horizonte Europa, ¿vale? Una evaluación individual, un consensus group, un panel review. Las 2 partes de la propuesta también son iguales. En cualquier caso, sabéis que además del template, que os lo descargáis en los reference documents, tenéis que utilizar siempre
el template que venga en el topic específico al que os estáis presentando, ¿de acuerdo? Con los formularios de la parte A y la parte B que se sube al portal. Cuanto a nuevas características, a algunos elementos nuevos que hay en Horizonte Europa, hay algunos campos nuevos en la parte A. Yo creo que ya, si habéis estado participando, todos ya conocéis esta tabla de los Researchers Table en la parte A, ¿vale? Aquí ha habido muchas preguntas y ha habido muchas dudas con respecto a esta tabla. Por ejemplo, si los investigadores de las empresas tienen que ponerse en la tabla. La respuesta que ha dado la comisión en todos los webinars es que si hay investigadores que cumplen con la definición de investigador que viene en la tabla, pues lo tenéis que poner en la tabla. La definición de investigador que viene en la tabla, pues es la que es una definición muy abierta, pero es la que es. Y en cualquier caso, yo creo que quizás la llamada de atención que puede ser más interesante con respecto a esta tabla es, por un lado, la tabla no tiene mayor ni menor impacto en la evaluación. Es una tabla que la comisión quiere tener para seguir una serie de indicadores que quiere ella seguir, ¿vale? Del programa Horizonte Europa, pero la implicación que pudiera llegar a tener esta tabla es la siguiente. Uno de los criterios de desempate que hay en Horizonte Europa es el criterio de Gender Balance. Gender Balance significa el género de las personas que participan en la propuesta y si se llega a aplicar este criterio de desempate, ¿cómo se hace? Las propuestas que tuvieran una mayor gender balance a igualdad de nota serían puntuadas más alto. ¿Y qué significa que una propuesta tuviera una mejor gender balance? Pues que el reparto de personas de un género y de otro estuviera más equilibrado. Es decir, una propuesta, por decirlo así, con un 80% de mujeres y un 20% de hombres, estaría menos priorizada que una propuesta en la que tuviéramos 60% de mujeres, 40% de hombres. Por lo tanto, como esto, en el caso de que se llegue a tener que aplicar, se va a mirar las personas que están incluidas en esta Research Table, pues la recomendación, por lo tanto, es que os intente quedar una Research Table lo más equilibrada, por tanto, lo más 50-50 en cuanto a los distintos géneros. Lo del Gender Equality Plan ya lo hemos dicho. También en la parte A vais a tener que rellenar un cuestionario de ethics issues, de security issues, la información, una serie de tablas respecto a las actividades previas de los participantes en el proyecto, y luego la parte B, que según la comisión han intentado incluir por un lado un glosario y una serie de explicaciones de cada una de las partes de la propuesta para tratar de explicar qué es lo que tenéis que escribir. En cuanto a la evaluación, desde el momento en el que enviáis la propuesta hasta el momento en el que se firma el Grant Agreement, el tiempo máximo que se tiene para ello es de 8 meses, por lo tanto aparecen ahí un poco las fechas estimativas desde cada uno de los cierres hasta el momento, por lo tanto 8 meses después en los que se produciría la firma del Grant Agreement. Que sepáis, que ya lo sabéis, que los expertos evalúan cada propuesta tal cual la evaluáis, por lo tanto no recomiendan cambios sustanciales, y si hay algún, dijéramos, shortcoming, alguna debilidad en la propuesta, eso dará lugar no a un comentario de mejora, sino a una menor nota en la evaluación. Ya lo ha dicho Alberto, tenéis también la oportunidad de ser evaluadores. Muchos de vosotros no os presentaréis a ciertos topics y en esos topics podríais ser evaluadores. En la slide de Alberto estaba el link, y en cualquier caso el link y dónde entrar para ser evaluadores está aquí donde veis mi manita, aquí en el Funding and Tenders Portal pone Work as an Expert, es ahí donde tenéis que entrar. Toda la información también de dónde están todos los documentos en el Funding and Tenders Portal, y esencial, Alberto lo ha dicho, el email en el que la JU da respuesta oficial a todas las preguntas que tengáis sobre la convocatoria.
os hago la siguiente de las presentaciones, que también es una presentación realizada por la gente de la JU el día de su Infoday, en este caso sobre los aspectos de comunicación, diseminación y explotación, para ver cuáles son esos aspectos que ellos quisieron remarcar ese día. Vamos a ello. Bien, la primera idea que os señalo aquí abajo es que los proyectos que sean financiados tienen que hacer sus mejores esfuerzos para diseminar y explotar los resultados hasta 4 años después de que acabe el proyecto. Resultados, la definición que utiliza la comisión, ya sabéis que es todo lo que se genera durante la implementación del proyecto. Y en cuanto a esos 3 elementos de comunicar, diseminar y explotar, la comunicación hace referencia tanto al proyecto como a los resultados, la diseminación y la explotación hacen referencia a los resultados. Por lo tanto, veis aquí en este dibujito cómo la comunicación puede comenzar y comienza en el momento de que comienza el proyecto y finaliza cuando finaliza el proyecto. No así la diseminación y la explotación, que como hemos dicho, cómo afecta a los resultados, comenzarán cuando yo tenga mis primeros resultados y terminan y continúan incluso después de que haya terminado el proyecto. Una pequeña diferencia entre estos tres aspectos. Como decíamos, comunico el proyecto y sus resultados con objeto de dirigirme a múltiples audiencias, no solamente a aquellas audiencias especializadas en la temática de mi proyecto, y el objetivo es informar y llegar a la sociedad, comunicarle a la sociedad cuáles son los beneficios de la investigación. La diseminación, sin embargo, es solamente sobre los resultados, con objeto de hacerlos visibles, de desvelarlos públicamente, por lo tanto, a audiencias que puedan estar interesadas en esos resultados, es decir, lo que suelen llamarse los pares, y el objetivo, como decíamos, permitir que esos resultados, como han sido desvelados públicamente, pues sean utilizados y adoptados. Y la explotación también hace referencia exclusivamente a los resultados y en este caso es el uso de los resultados. Diseminar es desvelar los resultados para que se conozcan y otros los puedan llegar a utilizar, y explotar es utilizar los resultados. Y como viene ahí, durante y tras la vida del proyecto. La cuestión de diseminación y explotación es que ya en el proyecto, en la propuesta, perdón, tenéis que incluir una primera versión del plan de diseminación y explotación, ya es obligatorio, es una admissibility condition. Luego vais a preparar un plan de diseminación y explotación más detallado a los 6 meses de haber firmado el Grant Agreement, que será periódicamente actualizado, que podéis utilizar esa plataforma de Horizon Results que tiene la comisión de manera gratuita, que incluso se convierte en una obligación si hay algún resultado que no se ha explotado pasado un año desde la finalización del proyecto, que en el último periodic report vais a tener que incluir una lista de lo que se llama los Results Ownership List. Y, como decía, que hay que implementar medidas de diseminación y explotación al menos hasta 4 años después de que acaba el proyecto. También habréis visto en el template de las propuestas que ahora hay un apartado en la sección 2 de impacto, el último, el 2.3, que se llama Summary, y que es este canvas de impacto en el que incluiréis un pequeño resumen de cuáles son las medidas de diseminación, explotación y comunicación que hayáis contado en la propuesta. En cuanto a las herramientas, pues la JU mencionó, como decía, la Horizon Results Platform, también mencionó el Innovation Radar y el Horizon Results Booster como herramientas que hay a vuestra disposición para los aspectos que estamos comentando de diseminación y explotación. Y en cuanto a la comunicación,
de nuevo, también esta es una parte importante, ¿vale? Como digo, tiene que ser a lo largo de toda la vida del proyecto. Vais a enviar y preparar un plan de comunicación más detallado en los 6 meses del proyecto si os financian, que se actualizará periódicamente y que lo lógico, por lo tanto, es que tengáis un presupuesto dedicado en la propuesta para estos temas. Que un buen plan de comunicación, según la JU, tiene que estar planificado de forma estratégica. Tenéis que incluir una descripción y un timing para cada una de las actividades de comunicación que hayáis incluido, definir cuál es el mensaje principal, las herramientas y los canales de comunicación que vais a utilizar y, desde luego, comunicar es que nos entienda alguien que no es especialista. Ya lo hemos dicho antes, comunicar es dirigirte a las audiencias que no son especialistas en la temática de vuestro proyecto. Tenéis que, además, pues que sea proporcional a la escala de la acción. De alguna manera creo que viene aquí, efectivamente, que a los flagship projects es una dimensión de proyecto a lo mejor menor que la de un proyecto de 2,5 millones o de menor presupuesto, y por lo tanto, de alguna forma, los temas de comunicación también van a tener un peso mayor en el caso de los flagship projects. Aquí pone algunos ejemplos como los press releases, los eventos como conferencias, webinars, visitas a escuela, mesas redondas, exhibiciones, workshops y días abiertos donde comunicáis lo que estáis haciendo. Tenéis que tener una website del proyecto en los 6 primeros meses. Otros elementos pueden ser una newsletter, las redes sociales, los vídeos o cualquier material visual como pósters o folletos. Incluso el disponer de un tiempo en los canales de noticias, ¿vale? Vamos a hablar también un poquito del branding, que para la JU es algo muy importante respecto a la visual identity y el uso del logo, etcétera, etcétera. Y en cualquier caso, ahí os dice que en cuanto a la comunicación hay que informarles de las actividades de comunicación por anticipado, y que en el caso de los press release tiene que ser con 2 o 3 semanas de antelación, y que en el caso de los eventos tan pronto como sea posible. Es obviamente a los proyectos que os financian, a los que no, pues no hay que comunicarles nada. El logo que tendréis que utilizar en todos vuestros materiales de comunicación, hicieron hincapié en que hay que usarlo tal como está, no se puede distorsionar, ni quitarle elementos, ni separar partes. Luego, el nombre de la Clean Hydrogen nos olvidamos ya quizás de JTI y todo esto, aunque, bueno, muchas veces todos nos sigamos utilizando la palabra JTI. Me estoy presentando a una convocatoria de la JTI, pero como bien explicó Alberto, el nombre es Clean Hydrogen Partnership y, desde luego, el legal name es Clean Hydrogen Joint Undertaking, y no están permitidos acrónimos, y el máximo a lo máximo es utilizar como acrónimo Clean H2JU, ¿vale? La identity que decíamos, la visual identity, tenéis el logo, tenéis lo de la banderita y que este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea, e igualmente el disclaimer, el statement de que el acknowledgement of funding, de que este proyecto ha recibido financiación por parte de la JU. Igualmente, todo este branding y esta visual identity aplica a los vehículos o infraestructuras que puedan aplicar en el topic en el que os presentéis. También tienen que estar visibles, y ahí nos explican cómo y dónde deben estar. Y por último, pues también todos los links a información de utilidad respecto a estos elementos de comunicación y de diseminación y explotación de resultados. Y la última presentación que os quería presentar, para la redundancia, esta no es de la JU, ¿vale? Esta ya es nuestra, y era para hacer una especie de resumen de algunos elementos prácticos o información de interés. La primera,
que vayáis siempre a revisar el topic en el Funding Portal. Vais aquí en el Funding Portal al apartado Search Funding and Tenders. En esta casillita de aquí metéis el código del topic y entráis en el topic. Y aquí a la izquierda hay un menú muy útil con un montón de información, entre las que está el sitio donde se pueden buscar socios y el sitio donde están las facts específicas del topic. Consultarlo de vez en cuando, porque se van publicando ahí facts que son muy útiles para vosotros. Luego, otra forma también de llegar a las facts en el Funding and Tenders Portal es a través del menú este de aquí arriba. Veis aquí Support, entráis aquí a las facts y en esta casilla donde introducís la búsqueda de lo que estáis intentando preguntar o buscar, a ver si ya hay alguna fact al respecto. 3 documentos muy útiles que encontráis aquí, en How to Participate, Reference Documents. Ponéis aquí el periodo 21-27 y elegís el programa Horizon Europe, porque si no, no salen los Reference Documents. Hay 1001 programas de la Unión Europea en el portal y por lo tanto tenéis que ir a los Reference Documents de Horizon Europe. Y aquí os vienen todos los Work Programs, los templates de las propuestas, un montón de información entre el que viene Guidance, y es donde tenéis, perdón, estos 3 documentos, los 2 primeros, la Program Guide, que os explica cómo escribir los distintos apartados de la propuesta, el Online Manual, que os guía a través de todas las fases de la preparación, y la guía IT How To, un poquito más desconocida, y que está su link dentro del Online Manual, y que es una maravilla para cualquier cómo hacer en el portal cualquier paso que tengáis que hacer, desde dar de alta un LEAR, desde dar de alta una entidad, cómo hago la Entity Validation, cómo busco socios, cómo doy de alta un nuevo profile en mis socios, todo eso está ahí. Todos los webinars que la comisión lleva organizados desde que ha empezado Horizonte Europa, los tenéis ahí y también son una maravilla, todos ellos. Tenéis todas las presentaciones, tenéis todos los recordings, lo digo porque hay una cantidad, la verdad, muy importante de información respecto a cualquiera de los aspectos y sobre todo pues, suelen ser muy útiles aquellos que han tratado de cómo preparar propuestas, cómo preparar el Grant Agreement Preparation o los Legal Financial Aspects. Son presentaciones muy interesantes sobre temas de costes, etcétera, etcétera, que vais a encontrar ahí. Por la parte española, nosotros tenemos un portal que se llama Horizonte Europa y que os quería mencionar porque es ahí donde publicamos toda la información, sobre todo toda la información relativa a eventos, tanto los eventos que organizamos nosotros como los eventos que pueda organizar la JU, perdón, la comisión, etcétera. Entonces, ¿cómo podéis estar informados de todo esto? Pues por un lado, a través de los canales RSS, que os voy a explicar ahora, y por otro lado también a través de las distintas cuentas de Twitter que tenemos. Hay una cuenta de Twitter genérica de Horizonte Europa, que es esta que veis ahí, ¿vale? Y también una cuenta específica de energía. Por ejemplo, este InfoDay lo anunciamos en el Twitter de energía que veis aquí. Esto de los canales RSS que os animo a utilizar. ¿Cómo va? En la página web Horizonte Europa, aquí arriba a la derecha encontraréis el simbolito RSS, pincháis ahí y entráis en esta página que vemos aquí, canales RSS, qué son, qué no son, etcétera. Un link aquí donde os explica cómo utilizarlos. Pero voy a ir yo un poquito más al grano y a explicaros cómo funciona. Aquí en esta página que os acabo de enseñar, si bajáis con el cursor, ¿vale? Es donde están los canales. Los canales no vienen más que a ser los distintos programas de Horizonte Europa en los que yo tengo interés. Veamos, por ejemplo, energía. Yo me colocaría con el ratón encima de energía, del canal que es de mi interés, de energía o de cualquier otro, y le doy al botón derecho y copio la dirección del enlace. No pincho en el enlace, porque si pincháis en el enlace entráis en una especie de código fuente y lo que vais a pensar es que está roto, que no funciona o que no habéis sabido hacerlo. Y es porque no se hace así. No pinchar en el enlace. Botón derecho y copiar la dirección del enlace. ¿Dónde me llevo esa dirección del enlace?
pues por ejemplo me la puedo llevar a mi correo. Estáis por ejemplo en Outlook y en Outlook aquí veis que pone suscripciones de RSS. Igual, perdonad a los que os resulte demasiado obvio, a mí no lo era. Yo llevo toda la vida utilizando Outlook y nunca había visto que ponía en mi Outlook suscripciones de RSS. Me colocaré ahí y de nuevo con el botón derecho se me abre este desplegable donde elegiré agregar una nueva fuente de RSS. Se me abre esta ventanita y es aquí, en este cuadrito, donde yo voy a pegar el enlace que copié en el portal de Horizonte Europa. Bien, ya lo tendría y por lo tanto en vuestro correo estarían entrando todos los eventos relacionados con el canal, en este caso por ejemplo Energía, al que os habéis suscrito, ¿vale? ¿Qué sucede? A las personas de CDTI y también a ciertas personas de fuera de CDTI no nos funcionan los RSS con Outlook. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer en ese caso? Pues por ejemplo lo que podéis hacer es en ese caso ir a internet y en un lector de noticias gratuito, hay muchos, por ejemplo, Feedly. Entonces, en Feedly entráis y en este simbolito de aquí de la izquierda que veis que pone un más, pincháis, se os abre esta ventana y es ahí donde haríais lo de pegar la dirección del enlace que nos hemos copiado en la página web del portal Horizonte Europa del canal RSS al que yo me he suscrito, Energía o cualquier otro que os interese. Y entonces, una vez que esto lo hacéis, pues entráis en Feedly y estaréis recibiendo, como veis aquí, los eventos de Horizonte Europa que se hayan ido publicando. Y diréis, bueno, pues para eso ya voy directamente a la página web de Horizonte Europa, ¿no? Bueno, obviamente el interés de tener un agregador, un lector como este, Feedly u otros, es que podéis agregar vuestro interés no solamente en los eventos de energía de Horizonte Europa, sino en cualquier otra, en 1001 sitios donde os hayáis suscrito a otros RSS, ¿vale? Y tenerlos todos agrupados aquí. Por mi parte, nada más. Las personas que trabajamos en Horizonte Europa Energía, además de Luisa y yo misma en CDTI, hay también 2 puntos nacionales de contacto, que son Virginia Vivanco en el IDAE y Cristina Trueba en CIEMAT. Y esta era mi última slide. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Mira, te hago llegar una de las preguntas que ha llegado a través del sistema relacionado con UK como país asociado a día de hoy. ¿En qué condiciones participarían estas entidades? Vale, estupendo. A ver, ¿estoy en el aire o no estoy en el aire? Yo creo que sí. Vale. Reino Unido está en la misma categoría de cualquiera de los otros países que están to be associated, ¿vale? Es cierto que desde que empezó el programa Marco, en to be associated había muchos países y claro, ya llevamos año y pico, con lo cual muchos de ellos ya han firmado los acuerdos de asociación y ya son países asociados con el acuerdo firmado y ha entrado en vigor. El resto de países que siguen en to be associated, es decir, que todavía no han firmado ese acuerdo de asociación, siguen estando considerados como país asociado. Y es llegado el momento de firmar el Grant Agreement, el momento en el que tiene que estar firmado el acuerdo de asociación con el país que sea, en este caso Reino Unido. Y si llegado el momento de firmar el Grant Agreement, pues ese país no tiene firmado el acuerdo con la Comisión Europea, pues es en ese momento que ese participante pues no es de un país asociado. Y en ese caso la financiación tendría que venir por el propio país. Es el caso de Reino Unido, que es un país pues, un poco particular en este sentido, obviamente, y que es plenamente consciente de esta situación y es el propio gobierno del Reino Unido el que tiene previsto, llegado el caso, proporcionar financiación a sus participantes. Pero, como digo, mientras que preparáis la propuesta, lo podéis considerar completamente como un país asociado, ¿vale? Que es elegible para recibir financiación. Y habrá que ver en el momento de la firma del Grant Agreement si se ha producido finalmente la firma del acuerdo de consorcio o no.
Bien, muchas gracias, Cristina. Y hay otra pregunta también de la Fundación Hidrógeno de Aragón, de Guillermo Figueruelo, relacionado un poco con lo del conflicto de interés para ser evaluador. Entiende que para postularse como experto evaluador no se incurre en conflicto de interés si la entidad a la que perteneces no ha presentado a un cierto topic, a pesar de que sí que lo haya podido presentar a otros. ¿Es correcto o no? Bueno, yo también lo entiendo aquí, no sé si así lo entiendo. Los que saben del conflicto de interés son los que seleccionan los evaluadores, la JU en este caso. No sé si Alberto quiere añadir algo más, pero yo entendería que sí, que si no te has presentado a ese topic, pues que puedes ser evaluador de ese topic. No sé si Alberto quieres decir algo más. Eso es, nosotros, gracias Cristina, nosotros hemos tenido casos un poco de todo tipo. En general, si el experto va a evaluar un tópico, unas propuestas de un tópico en las que ni él ni su compañía ni tiene ningún tipo de relación con las empresas en las que ha trabajado los últimos X años y demás, sí que puede, en general sí que no lo descartamos y lo seleccionamos como experto para evaluar otros topics en los que no está, digamos, involucrado como tal, ¿no? Y luego quizá con referencia a la pregunta de la participación de UK, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristina, creo que tu respuesta es la adecuada. Solamente señalar que todo este tipo de preguntas las vais a poder responder utilizando las FAQs, las FAQs del portal del participante, digamos, porque hay particularmente una sección dedicada a la participación de UK y hay mucha información que a lo mejor os podéis resolver de manera inmediata simplemente revisando las preguntas frecuentes tanto del portal como en nuestro caso. En nuestro caso, de momento, nosotros no hemos recibido una serie de preguntas que sean repetitivas e importantes como para incluirlas en unas frequently asked questions, pero, por ejemplo, la pregunta de Reino Unido sí que sé que está abordada dentro de las FAQs del portal. Así que, en caso de que tengáis preguntas similares, por mi parte os recomendaría que le echéis un vistazo a las FAQs del portal porque creo que os pueden ayudar mucho. Muchas gracias. Había quedado antes una pregunta relacionada con cuál es el porcentaje de financiación máximo para una empresa en el caso de RIAS. En este caso, contestaros que es el 100%, si tiene máxima financiación. Y luego verá que hay algunas otras preguntas ya un poco también de carácter técnico que un poco se corresponden con la primera parte de la presentación tuya, Alberto, que bueno, pues se podrían contestar por escrito. Yo creo que tienes acceso, Alberto, también a poder responderlas. Pues no me ha aparecido ¿No te ninguna pendiente. parece? No me ha aparecido ninguna pendiente. Vale, Sí. porque hay algunas cosas que eran, por ejemplo, ¿qué proyectos, pregunta Antonio González Arellano, que pueden promover la producción, almacenamiento, distribución y repostaje en el ámbito ferroviario? Uh-huh. Bueno, en eso pues lo iremos abordando en distintos programas de trabajo. En particular, dentro del cross-cutting hay un tema que, si no me equivoco, es el segundo, que está relacionado con los aspectos de seguridad de las transferencias o repostaje, digamos, de aplicaciones de transporte de uso intensivo, que incluyen y se especifican y explícitamente se mencionan en el topic, pues aplicaciones marítimas de tren, si no me equivoco, ahora dudo si la de aviación, y aplicaciones de camiones, ¿no? Entonces, bueno, al final hay muchas similitudes y muchas sinergias, valga la redundancia, aunque en este caso sea con otro tipo de enfoque, entre los desarrollos que se hacen al nivel de repostaje, a lo mejor, para una aplicación particular y que se pueden reutilizar, digamos, o beneficiar otro tipo de aplicaciones. Pero para lo que es el repostaje ferroviario, quizá ese es el topic que más se acerque, aunque habría que ver el detalle de la descripción del topic. De todas formas, vamos a seguir financiando el ámbito ferroviario, está dentro del programa y si no es en este año, por diversas razones, estoy convencido que lo abordaremos en próximas convocatorias. De acuerdo. Y una última pregunta relacionada con topics con TRLs más bajos que permitan el desarrollo y el escalado de materiales para membranas que permitan eso, lo que es el desarrollo y ese escalado de esos materiales y componentes. Bueno, habría que ver, aquí en este caso
le recomendaría que revisase la descripción de los topics. Los topics, como creo que he comentado antes, al final se discuten durante varios meses entre la comisión, la industria y la investigación. Se abordan distintos, a pesar de que aquí nosotros a lo mejor en las presentaciones vamos un poquito más al enfoque a la vista de pájaro, digamos, o un resumen a vista de pájaro. Hay muchos detalles y no descarto que pues por ejemplo, en el tema del Strategic Research Challenge, se están buscando nuevos materiales y componentes para, digamos, reducir el impacto medioambiental de tanto electrolizadores como pilas de combustible, con lo cual ahí podría encajar. Creo que también hay otro tópico en la producción de hidrógeno, en particular para electrolizadores, en las que también se va a evaluar nuevas celdas a gran escala. También ahí creo que podría encajar, pero yo creo que lo más sensato y lo mejor es que se lea la descripción de los topics y vea si su desarrollo encaja en alguna de las líneas que se describen en los topics. De acuerdo. Y bueno, yo ahora una última que acaba de entrar, de Carlos Funet. ¿Aplica el efecto incentivador en los proyectos de esta convocatoria? Pues no sé a qué se refiere con el efecto incentivador, si te digo la verdad. Entiendo que se refiere a que hayan tenido que empezar antes de solicitar la ayuda, pero vamos a ver, no sé si está... Bueno, Carlos, si es eso, Luisa, perdona, déjame solamente comentar que en principio nosotros ahora hemos digamos, publicado la convocatoria con las dos fechas límites, septiembre y mayo, y digamos que los proyectos, lo normal, digamos, teniendo en cuenta que desde el cierre de la call, desde la publicación, desde el cierre de la call son 8 meses, lo normal es que empiecen en el año que viene, 2023. De todas formas, los consorcios o los proyectos tienen la libertad de empezar incluso antes de firmar el acuerdo de subvención, bajo riesgo, ¿no? Lo único que quiero remarcar en ese sentido es que las condiciones sí que te dicen que no pueden empezar, digamos, el proyecto antes de la publicación o de la fecha de publicación de la convocatoria, ¿vale? Pero si hay algún consorcio que está trabajando ya en algo en particular que encaja con el topic y presenta una propuesta, se le concede la financiación, por supuesto que podría haber empezado, digamos, mañana o ahora mismo, una vez que está la convocatoria. Solamente quería comentar eso. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Yo creo que no hay ya más preguntas. Vamos a intentar, Cristina, nos hemos comido el espacio que había para una pequeña pausa. No sé si prefieres dejar 5 minutos de pausa para que la gente pueda ir al baño. Yo creo que sí, ¿no? 5 minutos, son y 45, volvemos a y 50. Con respecto a una pregunta de las presentaciones y la grabación de la jornada las pondremos en la website del evento y os enviaremos un email a todos los inscritos cuando estén disponibles. Voy a poner en el chat cuál es la página web en la que estarán disponibles, ¿vale? Y en cualquier caso enviaremos un email a todo el mundo cuando estén disponibles, porque las presentaciones las podríamos subir, por decirlo así, ya, pero tenemos que esperar a que las grabaciones nos las proporcionen y entonces lo haremos en cuanto sea posible. En cualquier caso, pongo en el chat cuál es esa web en la que estarán presentaciones y grabaciones colgadas. Y descansamos, si queréis, 5 minutos, ¿vale? Hasta ahí 51, ¿ok? De acuerdo, muchas gracias.